Qué privilegio estar con ustedes, hermanos. Es un gusto estar aquí. Ya teníamos varios años, vengo con mi esposa Robin y yo, que no habíamos estado. Creo que fue la última vez en el 2019, en una conferencia de matrimonios. A lo mejor algunos de ustedes estuvieron. Pero bueno, la verdad es un privilegio que el Señor nos concede, inmerecido estar con ustedes. Queremos mucho a sus pastores, a toda la familia Martínez, varios de ustedes que conocemos, tenemos el gusto de conocerlos por años y la verdad que es por pura gracia que estamos aquí. Ustedes saben, como dice Pablo, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. En ninguno de nosotros lo único que le podemos ofrecer al Señor es nuestro pecado. Y es por su gracia que nos ha traído a Él, nos da el gozo de ser parte de su iglesia, nos da el privilegio de ser parte de una iglesia local. Y es una delicia, hermanos, estar aquí. Y en general entre hermanos siempre es una bendición, pero más entre hermanos que nos conocemos de años y especialmente hermanos que son fieles al Señor de muchos años, muchas décadas. Veníamos llegando hace un momento y ver el edificio que el Señor les ha provisto nos vuelve a recordar la bondad del Señor y su fidelidad y la fidelidad de ustedes como iglesia es de mucho ánimo y es nuestra oración que nuestro estudio juntos en estas horas vamos a tener descansos. Eso de horas se oye así medio como que esto va a ser sin parar, ¿no? Van a ser, ya como ustedes sabrán, 3 sesiones ahí con los tocayos, Luis Martínez y yo, si Dios quiere. Y como ustedes saben, ahí lo tienen, el título de esta conferencia es Torciendo con Piedad la Escritura. Obviamente, en cierta manera es un juego de palabras, porque nunca puedes torcer con piedad la Escritura. Es cruel y es impío hacer eso. No tomar la Escritura, no entender la Escritura tal como el Señor dijo lo que dice en su palabra y no someternos a ella. Pero la idea es que vamos a hablar de este tema tan delicado de no torcer la palabra de Dios. No torcer la palabra de Dios. Y para eso en esta primera sesión vamos a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, si son tan amables de acompañarme a este capítulo que planeamos cubrir, si el Señor quiere, en 2 partes. Ezequiel capítulo 20. Decía José Carlos hace un momento que estuve en la Iglesia de la Gracia y así fue hasta hace un año que partimos mi esposa y yo, aunque como dice la canción México te llevo en el corazón, así la vivimos. Amamos México, oramos que el Señor siga extendiendo su evangelio en este país, donde a muchos de nosotros Dios nos hizo nacer, crecer y en donde el Señor también nos salvó. Y fue hace como un año que fuimos a Estados Unidos porque ahí están mis suegros. Y debido a que su salud ha ido decayendo, aunque gracias a Dios no es terminal, las enfermedades, las condiciones que tienen por ahora, pues sí había decaído hasta cierto punto que estábamos incómodos de no estar cerca de ellos cuando mi esposa es la única que los puede atender. Y gracias a Dios, aunque no requieren un cuidado continuo de 24 horas, podemos estar cerca de ellos, apoyarlos. Y ustedes saben cómo es teniendo ya padres o parientes mayores. A veces es como que viene una bajada y de repente como que se estabilizan y todo va bien y uno dice, no, pues aquí ya la libraron, ¿no? O ya aquí esperamos que vaya hacia arriba, ¿no? Pero hay ciertas condiciones que son degenerativas y el Señor en su gracia nos da momentos de reposo, digamos, no del mismo nivel de intensidad. Y por la gracia de Dios estamos en uno de esos momentos. Mi suegro hace como un mes, poco más, mes y medio, le hicieron un implante de cóclea porque está casi totalmente sordo. Entonces está aprendiendo a usar un aparato que le implantaron y oye sonidos, dice que de un lado oye un sonido, de otro lado oye otro sonido, y es algo muy difícil
nos comentaba ya hace unos meses cuando estaban planeando en que se hiciera esta cirugía, que había un gran porcentaje de pacientes que después de la cirugía quedaban con un ruido, un zumbido muy alto, tan fuerte que algunos llegaban a llegar al punto de la desesperación y querer terminar con su vida. Obviamente cuando alguien te dice eso, pues dices, oye, ¿no será mejor quedarte así sordo que exponerte al remedio? Pero como ustedes saben, hay situaciones médicas en las que uno, pues, solo ora de afuera y puede dar su opinión, pero al final el paciente es el único que tiene que decidir, ¿no? ¿Cuál es el riesgo al que se expone? Entonces mi suegro quedó con un nivel en un oído, el otro no oye, con un nivel de zumbido que oramos se le quite. Pero menciono esto para ilustrar, hermanos, que algunos de nosotros en términos espirituales llegamos a tener situaciones así de oído, pero no de oído físico, sino de oído espiritual. Obviamente nos referimos, según la Biblia, a nuestra manera de pensar, nuestra actitud, nuestra disposición o falta de disposición a entender correctamente y someternos a la palabra de Dios. Es una realidad. Incluso como cristianos genuinos, llegamos a estar en situaciones en las que sabemos que no debemos pensar de cierta manera, no debemos actuar de cierta manera, y la verdad, preferiríamos que nadie nos diga que estamos mal, y si alguien nos llega a decir que estamos mal, hay como un zumbido en nuestra mente, así como que inventamos una excusa para justificar nuestro pecado, para tratar de acomodar la Escritura a lo que nosotros queremos hacer. Y alguien nos explica la Biblia, y alguien pone el dedo en la llaga, y tú sabes que estás mal, y le das la vuelta, y dices, no, mira, pero la Biblia no quiere decir esto en ese punto. No, por favor, eso no es lo que significa. No, hombre, es que esto es algo figurado, cuando la Biblia en ese punto es literal, y le quieres dar la vuelta y inventas alguna manera de entenderla para acomodar tu pecado, para no tener que reconocer que estás mal. Esa es una manera en la que torcemos la Escritura. Y ese es algo que vemos aquí en Ezequiel capítulo 20. Aquí en Ezequiel nos encontramos cuando el Espíritu Santo escribió este gran libro de 48 capítulos, allá por el 593 al 592 antes de Cristo. Ezequiel tuvo un ministerio de unos 22 años, más de 2 décadas predicando la palabra de Dios. Prácticamente lo que vemos en los 48 capítulos de Ezequiel, el Señor lo reveló a lo largo de 22 años. 22 años. Y el Señor reveló este libro con un propósito, y fue para mostrar su presencia gloriosa en el juicio y restauración de Israel. El Señor escribió el libro de Ezequiel para mostrar su presencia gloriosa en el juicio y restauración de Israel. La gloria del Señor, expresando así la presencia del Señor, es el tema más importante de este libro hermoso. Y a través de su presencia, el Señor manifestó varias de sus perfecciones, su justicia, su ira, su rectitud, su santidad, su misericordia, su amor, su gracia. Y una y otra vez vemos a lo largo del libro de Ezequiel que el Señor dio diferentes mensajes a Ezequiel para que conocieran quién era Jehová el Señor, para que supieran quién era Él, para mostrarles algo de sus perfecciones. Cuando hablamos de las perfecciones de Dios, una manera de describirlas es decir,
la gloria de Dios. Esto lo vemos, recordarán ahí en Éxodo capítulo 33 y 34, cuando Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor en el siguiente capítulo le dijo, te voy a proclamar el nombre de Jehová. ¿Quieres que te muestre mi gloria? Ahí te va. Jehová, te voy a explicar quién soy yo. ¿Quieres ver mi gloria? Muy bien, Moisés, te voy a explicar quién soy yo. Y le dijo ahí en Éxodo 34, 6 y 7, Jehová, Jehová, ¿recuerdan? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y así a lo largo del libro de Ezequiel, esto es algo que debemos recordar, Dios estuvo mostrando sus perfecciones manifestadas en su presencia, en el juicio y restauración de Israel. Cuando el Señor reveló este libro de Ezequiel, Ezequiel se encontraba en Babilonia, bajo cautiverio. La nación de Israel estaba bajo juicio muy fuerte, tan fuerte que Dios había traído a Nabucodonosor en 3 olas de ataque, 3 etapas de ataque para juzgar a su nación, que le había dado la espalda una y otra vez. Entonces, en este momento, en la época en la que el Señor escribió lo que estamos por ver, Israel estaba bajo juicio. Estaban sufriendo bajo la mano de poder infinito de Dios debido al pecado de Israel. Estaban bajo juicio. Y el Señor en su misericordia seguía llamándolos al arrepentimiento, seguía llamándolos a dejar su pecado. Pero el Señor le había advertido a Ezequiel que esto era lo que iba a pasar. Ahí en Ezequiel capítulo 3, te voy a mandar para que le prediques mi palabra a Israel, pero Israel no te oirá. Son obstinados, son duros, pero yo te voy a hacer también duro para que seas fiel, para que prediques. Y así estuvo Ezequiel, 22 años, predique. Y prácticamente cuando vemos Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 44, vemos que Israel estaba igual de mal, escuchen esto, cuando terminó Ezequiel que cuando empezó. No había habido cambio. Él predicaba, ellos resistían. Él predicaba, ellos resistían. Y esa obstinación pecaminosa de la nación de Israel la volvemos a ver aquí en Ezequiel capítulo 20. Recuerden, Ezequiel estaba predicando a israelitas que estaban bajo el juicio de Dios ahí en Babilonia, bajo la cautividad, bajo juicio, y seguían aferrándose a su pecado. Pero observen esto, en Ezequiel capítulo 20, hubieron algunos que pretendieron querer oír la palabra de Dios, hubieron algunos que pretendieron querer saber lo que Dios mandaba para obedecerlo, pero torcieron la Escritura, porque no querían someterse a la palabra de Dios. Esta fue una manera disfrazada, hipócrita, velada, porque ellos eran obstinados, eran duros de corazón, pero aparentaban un deseo por querer oír la palabra para someterse a ella, pero en realidad no querían someterse a ella. Y por eso le dijeron a Ezequiel, ¿sabes qué, Ezequiel? La verdad es que lo que nos estás diciendo son parábolas. Eso realmente no se aplica, no es algo tal como Dios lo dijo. Eso es lo que vemos aquí. Y eso es, hermanos, algo que tenemos que evaluar en nuestra vida, que no estemos actuando así, que no estemos torciendo la Escritura, suavizando la fuerza de la Escritura para justificar nuestro pecado. Esto es lo que vemos aquí en Ezequiel capítulo 20. Aquí, en este capítulo, nos encontramos en una sección de Ezequiel que cubre desde el capítulo 4 hasta el capítulo 24. Aquí en Ezequiel capítulos 4 al 24
encontramos mensajes de juicio contra Jerusalén. Y para tener fresco el pasaje en nuestra mente, aunque es un capítulo largo, vamos a leerlo para que puedan tenerlo ahí en su mente. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 1. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Haz desconocer las abominaciones de sus padres, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Versículo 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos de
Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Versículo 27, por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan, y allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Y pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Versículo 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. 35. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y versículo 39, a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Ezequiel 20:40, pero en mi santo nombre, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová.
cuando se haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daré a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 20:45, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y diráis al bosque del Negev, oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Este es un capítulo, hermanos, muy, muy rico en verdades. Ahora, si somos honestos, a primera vista lo leemos, algunas cosas decimos, sí me acuerdo de eso, recuerdo aquello, pero esto, qué raro. Aquello, ¿qué significa? Y por eso queremos, por la gracia de Dios, esforzarnos por estudiar este hermoso capítulo en lo que nos queda de esta sesión y la última. Y para eso vamos a dividir en 3 partes el estudio de este capítulo para que sea más fácil entender lo que el Señor está diciendo aquí. Y aquí en Ezequiel 20 vemos 3 partes de un diálogo para que veas el juicio contra los que tuercen la Escritura. 3 partes de un diálogo para que veas el juicio contra los que tuercen la Escritura, los que tuercen la Escritura. En primer lugar, para darles una idea de el destino de nuestro estudio, vemos la requisición de los que tuercen, versículo 1. La requisición de los que tuercen. En segundo lugar, versículo 2, la respuesta del Señor a los que tuercen. La respuesta del Señor a los que tuercen. Esto va del versículo 2 al 48. En primer lugar, la requisición, versículo 1. En segundo lugar, la respuesta, 2 al 48. Y en tercer lugar, vemos la respuesta de los que tuercen, versículo 49. La respuesta de los que tuercen. Entonces, 3 partes de un diálogo para que veas el juicio contra los que tuercen la Escritura. En primer lugar, la requisición de los que tuercen. En segundo lugar, la respuesta del Señor a los que tuercen. Y en segundo lugar, la respuesta de los que tuercen. Entonces, veamos en primer lugar, versículo 1, la requisición de los que tuercen. La requisición o la petición. ¿Por qué le pusimos aquí este primer punto, requisición? Porque así rima con las otras 2 R's. Así es más fácil de acordarnos, hermanos. Requisición, respuesta y respuesta. Pero realmente la petición, ¿cuál es la petición? Véanla ahí, versículo 1. Aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes. Una pausa ahí. Esto es en agosto del 591 a.C. Agosto del 591 a.C. Esto es algo que Ezequiel hace a lo largo de su libro. Nos da fechas en las que el Señor le dio estos mensajes. ¿Por qué lo hizo? Porque como alguien dijo, para apuntar a la culminación del juicio del Señor, cuando destruyó Jerusalén y el templo en Jerusalén, Nabucodonosor.
se iba acercando. Recuerden, allá por el 605 a.C., el Señor usó a Nabucodonosor. La primera vez que Nabucodonosor vino como instrumento de juicio del Señor contra el reino del sur de Israel, reino de Judá, llamado así de manera propia, el reino de Judá, 605 a.C., ahí se llevó el Señor, recuerdan, usando a Nabucodonosor, a Daniel y a sus amigos. Daniel capítulo 1, ¿recuerdan? Después, en la segunda ola de juicio, ya por el 597 antes de Cristo, el Señor volvió a usar a Nabucodonosor, regresó a la tierra de Israel y ahí se llevó a más cautivos, entre los cuales estuvo Ezequiel. Fue así como Ezequiel llegó a Babilonia, y es de Babilonia, ahí en medio de los cautivos, el Señor le dio todos estos mensajes y los predicó así. Entonces, este fue en el 591 a.C. Esto es, versículo 1, véanlo de nuevo. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes. Agosto 591 a.C. Fue en esta fecha que sucedió lo que vemos en este capítulo. Lo que vemos aquí en particular en el versículo 1. ¿Se hacen cuentas? Si Ezequiel llegó allá por el 597 a.C., aquí ya tenía unos 6 años en Babilonia. Ya tiene unos 6 años predicando. Y después de 6 años, vean, a pesar de que los israelitas habían estado oyendo varias predicaciones de Ezequiel, vean la dureza de corazón en estos israelitas en el resto del capítulo. Y vean ustedes lo que pasó, versículo 1. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. ¿Por qué? Querían comer, querían platicar. ¿Por qué vinieron estos ancianos? Dice el texto, algunos. Vean que ellos vinieron. Ezequiel no los buscó, dice el texto, vinieron, versículo 1, algunos de los ancianos de Israel. ¿Quiénes eran estos señores? Estos eran los líderes de Israel. Vinieron algunos de los líderes de Israel. Versículo 1 indica que ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Ellos vinieron. Ezequiel no los buscó. Ellos vinieron, versículo 1 al final, a consultar a Jehová. Y al final del 1 se sentaron delante de mí. ¿Por qué? Es que estos señores vinieron a consultar a Jehová, pero se sentaron delante de Ezequiel. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios hablaba a través de Ezequiel. Por eso, versículo 1 al final, sabían dónde encontrar la palabra de Dios, sabían a través de quién Dios la revelaba, y buscaron al medio que Dios usaba para revelar su palabra. Y esto, hermanos, en un sentido, acentúa la hipocresía de estos hombres que torcieron la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos sabían dónde encontrar la palabra de Dios. Ellos sabían quién era un mensajero genuino, fiel y amado por Dios. Ellos sabían que Ezequiel no era un falso maestro. Ellos, versículo 1, vinieron a consultar a Jehová. No querían buscar a un ídolo, no querían oír lo que un falso maestro tenía que decir. Querían oír lo que Dios tenía que decir a través de un profeta genuinamente llamado, capacitado por Dios. Y esto, hermanos, de nuevo, esto agrava la condición, o más bien muestra lo mal que estaba el corazón de estos ancianos, de estos líderes. Porque otra vez, como veremos a lo largo del capítulo, ellos realmente no querían saber lo que Dios decía y someterse a ello. No. Estos eran unos hipócritas. Y esto nos recuerda y nos debe llevar a examinarnos. Podemos llegar a actuar como estos ancianos de Israel. Sabemos dónde está la Escritura. Sabemos dónde encontrar la predicación, la explicación, la exhortación fiel de la Escritura. Buscarla
Incluso venir a una iglesia como esta, donde sabemos que, oye, ahí sí, ahí en la iglesia cristiana de Nesa, ahí sí predican la Biblia. Allá no, aquí sí. Vamos allá. Vamos allá porque si queremos saber lo que Dios dice, ahí sí le explican. Ahí sí te dicen lo que Dios dice. Pero eso no necesariamente es una evidencia de espiritualidad genuina. Eso, saber en dónde encontrar la predicación fiel de la Escritura, incluso acudir a los hombres que Dios usa para predicar fielmente su palabra, acudir a ellos no necesariamente muestra un corazón humilde, no necesariamente muestra hambre espiritual genuina. Es posible, hermanos, que seamos hipócritas y busquemos estar bajo la enseñanza de un hombre de Dios que predica fielmente la palabra de Dios. Esto nos debe alertar, hermanos, a uno de los peligros sutiles que podemos estar viviendo en nuestra vida. Particularmente si tenemos el privilegio de ser parte de una iglesia como esta, en donde sabemos que si queremos consultar a Jehová, usando la frase de Ezequiel 21, si queremos sentarnos delante de hombres que nos van a decir lo que dice Dios, y ahí estamos. Y podemos estar albergando algún pecado, sabemos que estamos mal, pero justificamos nuestro pecado y decimos, bueno, no estoy tan mal. Digo, mira, yo sé dónde me enseñan la palabra de Dios y aquí estoy. Aquí estoy, yo quiero oír la palabra de Dios. Yo quiero oír predicar al hermano tal porque yo sé que él explica la palabra de Dios y me ayuda a entenderla y me confronta y me exhorta. No debo estar tan mal. No, hermanos. Eso muestra que estamos muy mal, muy mal. No tratemos de justificar nuestro pecado por el hecho de que sabemos dónde encontrar la predicación fiel de la Escritura, incluso acudimos para sentarnos delante de esos hombres que nos la enseñan fielmente. Entonces aquí el versículo 1 nos muestra la requisición de estos hombres que torcían la Escritura. Vinieron, versículo 1, a consultar a Jehová, se sentaron delante de él, vinieron a buscar la palabra de Dios que Dios daba a través de Ezequiel, y vean en segundo lugar la respuesta del Señor a estos hombres. Vean su respuesta en el versículo 2 al 48. Una pausa aquí, vean simplemente el hecho de que la respuesta toma 48 versículos, realmente indica algo acerca del Señor, ¿no es cierto? Digo, si el Señor conoce los corazones de todos, si Él escudriña la mente y el corazón, si Él sabía que estos eran unos hipócritas, ¿para qué tomarse el tiempo y algo de tiempo para darles esta respuesta tan larga a estos hipócritas? No pensaremos, bueno, Señor, ¿para qué perder el tiempo? ¿Por qué? Bueno, el texto no nos dice por qué, pero de manera implícita podemos saber por qué. ¿Por qué? Porque a través de esto los condenó. A través de esta respuesta condenó, desenmascaró su hipocresía. Y obviamente al haberlo escrito aquí, el Señor sabía que esto sería también de utilidad a generación tras generación de creyentes como nosotros, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está. Y aquí lo volvemos a ver. Vean aquí versículo 2, Ezequiel 22. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, vean ustedes por favor, al final del 1, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová.
El mí aquí es obviamente Ezequiel. Entonces vean, el versículo 2 confirma que estos hombres estaban en lo correcto al saber a través de quién Dios revelaba su palabra. Querían consultar a Jehová y por eso se sentaron delante de mí, dice Ezequiel, y en el 2, vino a mí palabra de Jehová. ¿Cuánto tiempo pasó? No nos dice el texto, probablemente no mucho tiempo, porque vemos la respuesta aquí seguida y la respuesta incluso de ellos, después de haber oído lo que el Señor les dijo a través del Señor. Pero vean ahí en el versículo 2 algo importante. Dice el texto, y vino a mí palabra de Jehová. Esta frase es muy importante en el libro de Ezequiel. Se usa en 41 versículos. 41 versículos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué repetir esto tantas veces? A lo largo de 48 capítulos, ¿por qué es que el Señor, a través de Ezequiel, dijo, y vino a mí palabra de Jehová, y vino a mí palabra de Jehová? ¿Por qué repetir 41 veces que vino a mí palabra de Jehová? ¿Por qué? Porque esto enfatizó que el Señor realmente habló mediante Ezequiel. El Señor verdaderamente habló a través de este hombre. Pero escuchen, lo que es más importante que esa realidad es que esto muestra el involucramiento de la segunda persona de la Trinidad en esto. Esa frase, vino a mí palabra de Jehová, muestra que el Señor Jesucristo estuvo involucrado en esto. Dices tú, ¿cómo? Bueno, vean el texto de nuevo, versículo 2 dice, y vino a mí palabra de Jehová. Escucha, una palabra no viene, una persona sí. La palabra vino presenta la palabra, vean de nuevo el texto, versículo 2, y vino a mí palabra de Jehová. Esa palabra vino habla de una persona, se refiere a una persona. Una palabra no viene, una persona sí. Aquí está presentando la palabra de Jehová como una persona. Obviamente aquí Ezequiel no habría entendido lo que ahora nosotros entendemos por la gracia de Dios, por tener ya la revelación escrita completa, por tener la Biblia completa. Sabemos que la palabra, otra palabra para describir a la palabra es el verbo. El verbo. La palabra o verbo se refieren a la misma persona. No sabemos cómo vino Ezequiel, no lo dice, pero lo hizo de alguna forma preencarnado, obvio esto fue antes de la encarnación, pero le dijo qué decir. Y vean lo que le dijo, versículo 2. Recuerden, aquí está respondiendo a ese grupo de ancianos, a esos algunos, no sabemos cuántos, del versículo 1, que vinieron a consultar a Jehová, se sentaron delante de mí, versículo 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 3, hijo de hombre. Una pausa ahí. Esta frase, hijo de hombre, es una frase hermosa. Esta es la manera en la que el Señor le habló a Ezequiel en todo el libro. De hecho, esta frase, hijo de hombre, se usa 93 veces en Ezequiel. 93 veces. Esto es importante. Si la frase, recuerden, vino a mí palabra de Jehová, se usó 41 veces, que muestra que es importante. Hijo de hombre, se usó 93 veces a lo largo de 48 capítulos. ¿Por qué? ¿Qué enfatiza? Bueno, al referirse versículo 3 el Señor a Ezequiel como hijo de hombre, enfatiza que Ezequiel no era más que un simple ser humano. Era un simple ser humano. Por eso Ezequiel, recuerdan, cuando el Señor le mostró su gloria, prácticamente lo llevó al cielo, ahí en Ezequiel capítulo 1, recuerdan, y Ezequiel al final del capítulo 1 se colapsó. ¿Por qué? Porque no era más que un ser humano. Un humano impotente frente al Dios omnipotente. Ezequiel no era más que un ser humano insignificante,
contaminado por el pecado, incapaz de hacer lo que Dios quería que hiciera, fuera de lo que Dios hiciera con él y a través de él, fuera de que Dios lo capacitara. Era un simple hijo de hombre. Así somos todos humanos, ¿no es cierto? Hijo de hombre, hijo de mujer, claro. Es la misma idea. Somos mortales, seres humanos. Pero escuchen, esta frase hijo de hombre se usa en otras partes de la Escritura para comparar al ser humano de otras maneras. Por ejemplo, enfatizar algo acerca del ser humano. Por ejemplo, allí en Números 23, 19, esa frase hijo de hombre en Números 23, 19 enfatiza la pecaminosidad humana. Ahí también en Job, en el 25, 6, cuando habla de hijo de hombre, en Job 25, 6, enfatiza lo insignificante, lo miserable que es un ser humano, como un gusano. Pero recordarán que esa frase hijo de hombre también se usa en Daniel 7, 13 y 14. ¿Recuerdan? Daniel 7, 13 y 14. Ahí dice el Señor a través de Daniel, en Daniel 7, 13, dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y en Daniel 7:14 escuchen, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hombre, ¿qué es esto? Esto está raro. Un hijo de hombre que recibe de el Padre eterno el reino eterno. Y aquí en Daniel 7 está Dios revelando lo que va a ser en el futuro, después de que vinieran desde el punto de vista de Daniel en la historia los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después viniera una forma de Roma revivida, una confederación de 10 naciones, que incluso es futuro para nuestra época, y que al final de ese periodo de tiempo vinieron hijo de hombre y recibiera el reino eterno. ¿Quién es? Ustedes saben quién es. El título que más veces usó el Señor allí en los evangelios para referirse a sí mismo, ¿saben cuál es? Hijo del hombre, con mayúsculas por así decirlo. Hijo del hombre. Entonces, el título hijo de hombre es un título mesiánico cuando se aplica al Señor Jesucristo, pero también observen que el hecho de que el Señor se refiriera a Ezequiel tantas veces como hijo de hombre, apuntaba ya a que el Hijo del Hombre con mayúsculas, el Dios hombre, plenamente hombre. Recuerden, nuestro Señor fue igual, un ser humano igual que Ezequiel, igual que nosotros, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque Él es plenamente hombre, plenamente Dios. Entonces, Él, siendo el Hijo del Hombre, es un profeta, como lo fue Ezequiel. Él también, el Señor Jesucristo, es un sacerdote, como lo fue Ezequiel, nos dice al principio de Ezequiel 1. Pero Ezequiel no fue algo que el Señor es, y es que Él es rey. Él es el Rey de Reyes. Él va a regresar a reinar. No solo reina ahora sobre su creación, pero va a reinar físicamente aquí en la tierra cuando regrese después de haber venido en el rapto, después de la tribulación de 7 años, y después de la segunda venida entonces establecerá ese reino aquí en la tierra, del cual habla Daniel 7, 13 y 14. Entonces, hermanos, el ministerio del Hijo del Hombre, ahí en Ezequiel, el ministerio de ese Hijo del Hombre, quien fue Ezequiel, nos da una probada imperfecta de lo que haría, algo de lo que haría el Hijo del Hombre perfecto cuando encarnara siglos después de Ezequiel. Pero de nuevo, vean el versículo 3. Esto es hermoso. Ezequiel, versículo 3, 23, dice: Hijo de hombre, le dijo el Señor a Ezequiel, habla a los ancianos de Israel. ¿Por qué?
Porque ¿quiénes vinieron en el versículo 1? Vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y versículo 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, 3, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, esos ancianos del versículo 1, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Vean la frase Jehová el Señor. Esos dos nombres del Señor, Jehová el Señor, se refieren al Señor como el soberano supremo, el Dios fiel que guarda el pacto. ¿Por qué es que el Señor se refirió a sí mismo de esta manera? Pudo haberse referido a sí mismo como el Altísimo, ¿no es cierto? O simplemente como Dios, o simplemente como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o de alguna otra manera, porque a lo largo de la Escritura, recuerdan, Él se refiere a sí mismo de diferentes maneras que revelan algo de sus perfecciones, algo de quién es Él. Entonces, ¿por qué versículo 3 dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor? ¿Por qué? Por esto. Porque esta combinación de nombres Jehová el Señor en el libro de Ezequiel apunta a que Él es el Dios fiel, soberano, que cumple lo que dice. Él es el Dios fiel, soberano, que tiene la capacidad, que tiene la autoridad, que tiene la fidelidad de cumplir lo que Él dice. En otras palabras, todo lo que viene en el resto del capítulo 20 es verdad, porque Jehová no miente. Todo lo que viene en el resto del capítulo 20 muestra que Dios lo cumplió y si hay algo futuro lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el soberano. Él únicamente dice la verdad y Él tiene la capacidad para cumplir lo que dice. Entonces, vean el versículo 3. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Qué? ¿Cómo? Versículo 1, ellos vinieron a buscar la palabra. Versículo 3, no responderé. ¿Por qué no quería el Señor responderles? ¿No querría hablarles para que escucharan su palabra? ¿Acaso nosotros no anhelamos que oigan la palabra de Dios los que viven en pecado? ¿Por qué? ¿Por qué no? A partir del versículo 4 viene la respuesta. ¿Y saben lo que les dijo? Regresen en 2 horas. Y lo veremos, si Dios quiere. Vamos a pausar aquí porque creo que tenemos un descanso, ¿no? De media hora. Muy bien. Bueno, si se tienen equipo de trabajo o algo, se van y luego lo oyen grabado, ¿no? Pero regresaremos. Oremos por ahora. Si Dios quiere, regresaremos. Padre, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Nos maravilla, nos cautiva, nos confronta. Gracias, Señor, porque aunque hemos empezado a ver este texto tan rico, lo poco que hemos cubierto nos confronta. Te rogamos, Señor, que esto nos lleve a examinarnos para que no seamos como estos ancianos, que no pensemos que porque queremos oír la palabra de Dios predicada de hombres que le enseñan fielmente, no nos engañemos pensando que eso necesariamente nos hace espirituales. Al contrario, es una manera torcida de tratar de ocultar la impiedad cuando sabemos que estamos pecando y solo queremos justificar nuestro pecado, excusar nuestro pecado, al buscar oír tu palabra a través de hombres que nos la enseñan fielmente. Ayúdanos, Padre, a examinarnos. Gracias de nuevo por el privilegio que nos das de estar aquí juntos con nuestros hermanos amados de Iglesia Cristiana Neza. Y te rogamos nos sigas concediendo la bendición de seguir disfrutando de esta noche juntos en Cristo Jesús. Amén.
Aquí viene José.